¿Cuál es tu historia de falla en la Matrix que te voló la cabeza? Trabajo como conductor de aplicación en las noches. No es el mejor trabajo del mundo, pero uno se acostumbra, borrachos, gente callada, parejas peleando, estudiantes medio dormidos. Una noche me cayó un viaje a las 2:17 de la mañana. El punto de recogida era frente a una panadería cerrada. Cuando llegué, vi a una mujer con abrigo gris esperando bajo la luz de un poste. Se subió atrás y dijo: «Al Hospital San Marcos, por favor». No miró el celular. No confirmó mi nombre. Nada. Solo se sentó y se quedó mirando por la ventana. Lo raro fue que, 5 minutos después, me entró una notificación de la app. Tu pasajera ha llegado al punto de recogida. Miré por el retrovisor. La mujer seguía ahí. Pensé que era un error de señal, así que seguí manejando. Pero cuando faltaban 3 cuadras para el hospital, ella dijo: «No entre por urgencias. Déjeme en la puerta lateral. Hoy no quiero verme llegar». No entendí esa frase. La dejé donde pidió. Bajó del carro, cerró la puerta y caminó hacia una entrada oscura. En ese momento, la app marcó: «Pasajera recogida». Al día siguiente, a la misma hora, me volvió a salir un viaje desde la misma panadería. 2:17 de la mañana. Pensé que era casualidad. Llegué y ahí estaba otra vez la mujer del abrigo gris. Misma postura. Mismo lugar. Misma mirada cansada. Se subió y dijo: «Al Hospital San Marcos, por favor». Sentí un frío en el estómago. Esta vez intenté hablarle. «Disculpe, ¿yo no la llevé ayer?». Ella sonrió apenas. «No exactamente». La app volvió a fallar igual. Primero ella ya estaba en el carro. 5 minutos después, la aplicación decía que acababa de llegar al punto de recogida. Cuando nos acercamos al hospital, repitió: «No entre por urgencias. Déjeme en la puerta lateral. Hoy no quiero verme llegar». Esta vez no obedecí. Giré hacia urgencias. Ella dejó de sonreír. «No haga eso», dijo. Seguí. Al llegar, vi una ambulancia estacionada. Bajaban a una mujer en camilla. Era ella. Mismo abrigo gris. Misma cara. Solo que inconsciente y cubierta de sangre. Miré atrás. Mi pasajera ya no estaba. Esa noche no dormí. Revisé el historial de la app, pero el viaje no aparecía. No había cobro, no había ruta, no había nombre. Busqué noticias del hospital. Encontré un accidente ocurrido 2 noches antes. Una mujer había sido atropellada frente a la panadería a las 2:22 de la mañana. La llevaron al San Marcos, pero murió al llegar. La hora me dejó helado. Yo la había recogido a las 2:17. 5 minutos antes del accidente. Pensé en dejar de trabajar de noche, pero necesitaba el dinero. Una semana después, volví a conectarme. A las 2:17 de la mañana, la app sonó. Mismo punto. Panadería cerrada. Esta vez no fui. Cancelé el viaje. 3 segundos después recibí un mensaje de un número desconocido. Si no me llevas, no llego tarde. Y si no llego tarde, te toca a ti. Miré al frente. El semáforo estaba en verde. Un carro cruzó a toda velocidad y se estrelló justo donde yo habría pasado si no me hubiera detenido a leer el mensaje. Desde el asiento trasero, una voz tranquila dijo: «Ahora sí llegamos a tiempo». No me atreví a mirar por el retrovisor. Vivía en un edificio viejo de 12 pisos. Lo sabía porque llevaba 3 años ahí, porque el ascensor solo tenía botones del 1 al 12 y porque mi apartamento estaba en el 9. Una noche llegué tarde del trabajo. Estaba agotado, con dolor de cabeza y una bolsa de comida fría en la mano. Entré al ascensor y presioné el 9. Las puertas se cerraron. Pero el ascensor no subió normal. Se sintió como si bajara primero, aunque el indicador marcaba 3, 5, 8, 11.
Luego apareció un número que nunca había visto. 13. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Frente a mí había un pasillo idéntico al de mi edificio, pero más limpio. Las paredes no tenían humedad. Las luces no parpadeaban. Todo olía a pintura nueva. Pensé que el indicador estaba dañado. Salí. En la primera puerta decía, 1301. Luego 1302. Luego 1303. Yo sabía que ese piso no existía. Entonces escuché a alguien detrás de una puerta decir mi nombre. No como una pregunta. Como si me estuvieran esperando. La voz venía del apartamento 1309. Mi número era 909. La puerta estaba entreabierta. No sé por qué entré. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque uno, cuando ve algo imposible, necesita comprobarlo aunque sepa que está mal. El apartamento era igual al mío. Mismos muebles. Mismo sofá roto. Mismo cuadro torcido en la sala. Incluso estaba mi chaqueta sobre una silla. Pero había diferencias pequeñas. En la mesa había una foto mía con una mujer que no conocía. En la nevera había imanes de ciudades que nunca había visitado. En el escritorio, mi computador estaba abierto con un documento titulado Registro de reinicios. Me acerqué. La pantalla mostraba fechas, horas y nombres. El mío aparecía varias veces. La última línea decía: Sujeto detectó el piso 13. Proceder con corrección si recuerda al despertar. Entonces escuché llaves en la puerta. Me escondí en la cocina. Alguien entró silbando. Era yo. Pero con canas. Más delgado. Más serio. Dejó las llaves en la mesa y dijo, sin mirar hacia la cocina: Ya puedes salir. Siempre llegas hasta aquí la primera vez. Mi otro yo me explicó algo imposible. Según él, el edificio era una especie de punto de reinicio. Cada vez que mi vida tomaba una ruta inestable, me devolvían a una versión corregida. El piso 13 era donde quedaban los residuos, versiones, decisiones, errores. Le pregunté quién hacía eso. Él señaló el techo. No son personas. Ni dioses. Es mantenimiento. Me reí, pero él no. Luego me mostró una pared llena de fotos. En todas salía yo, pero con vidas distintas. Casado, preso, viejo, niño, enfermo, feliz. Tú no eres el primero que sube, dijo. Eres el único que siempre vuelve. Entonces sonó una alarma suave. Las luces se pusieron rojas. Mi otro yo palideció. Esta vez viniste demasiado pronto. El ascensor abrió solo. Corrí hacia él. Antes de entrar, le pregunté qué pasaría si no volvía al piso 9. Me miró como si le diera lástima. Entonces ellos bajan por ti. Las puertas se cerraron. Desperté en mi cama al día siguiente. Todo parecía normal, salvo por una cosa. El ascensor ahora tenía 13 botones. Y el número 13 estaba desgastado, como si alguien lo hubiera presionado miles de veces. Mi perro, Bruno, nunca fue nervioso. Era grande, tranquilo y bastante flojo. Si alguien tocaba la puerta, levantaba una oreja y ya. Por eso me preocupé cuando empezó a ladrarle a una esquina de mi sala. No había nada ahí. Solo una pared blanca, una lámpara y una planta casi muerta. La primera vez pensé que era un insecto. Revisé. Nada. La segunda vez, Bruno no solo ladró. Se escondió debajo de la mesa y empezó a temblar. Yo miraba la esquina y no veía absolutamente nada. Hasta que una noche, mientras veía televisión, Bruno se levantó de golpe, gruñó y caminó hacia esa esquina con el pelo erizado. La lámpara parpadeó. Y escuché mi propia voz decir: No mires todavía. Apagué el televisor. El sonido no venía de los parlantes. Venía de la esquina. Me acerqué, despacio.
Bruno comenzó a llorar como si quisiera detenerme. Entonces la pared hizo algo que nunca voy a olvidar. Se onduló. Como agua. No atravesé la pared. No soy tan estúpido. Pero miré. Por un segundo, la esquina dejó de ser esquina y se abrió como una ventana. Al otro lado vi mi sala. La misma sala. Pero de noche, con muebles movidos, cajas en el suelo y una mancha oscura en la alfombra. Había un hombre de espaldas sentado en mi sofá. Tenía mi camiseta. Mi corte de pelo. Mi postura. Bruno se lanzó hacia la pared ladrando, y la imagen desapareció. No dormí esa noche. Al día siguiente instalé una cámara apuntando a la esquina. La dejé grabando durante horas. Cuando revisé el video, no había nada raro, hasta las 3:33 de la mañana. La imagen se congeló. Luego apareció una figura borrosa sentada en el sofá. El video no tenía sonido, pero la figura levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Era yo. Solo que tenía la cara golpeada y los ojos llenos de miedo. Después escribió algo en la pared con el dedo. 3 palabras. Vete antes del viernes. Intenté convencerme de que era una broma, un hackeo, cualquier cosa. Pero Bruno dejó de comer. No entraba a la sala. Se quedaba frente a la puerta del apartamento como esperando que yo entendiera. El viernes pedí permiso en el trabajo y decidí irme a dormir a casa de mi hermano. Mientras empacaba, recibí una llamada de la administración. Señor, necesitamos revisar una fuga de gas en su apartamento. Yo no había reportado ninguna fuga. Bajé con Bruno y esperé afuera. Media hora después, escuché la explosión. Mi apartamento quedó destruido. La esquina de la sala fue lo único que no se quemó. Días después, mientras recogía lo poco que quedó, encontré la cámara derretida. La tarjeta de memoria seguía intacta. El último video era de las 3:33 de la mañana, justo antes de la explosión. Se veía mi sala, ya vacía. En la esquina apareció otra vez mi versión golpeada. Pero esta vez no escribió en la pared. Sonrió. Luego levantó la mano. Detrás de él apareció Bruno. Mi Bruno. El que estaba conmigo afuera cuando todo explotó. Desde entonces, mi perro ya no ladra a las esquinas. Ahora les mueve la cola. Hace años tuve una pelea horrible con mi papá. Fue una de esas discusiones donde uno dice cosas solo para hacer daño. Él murió 2 semanas después de un infarto, y lo último que escuchó de mí fue que yo no necesitaba nada de él. Nunca superé eso. Una noche, saliendo del trabajo, empecé a caminar sin rumbo. Llovía fuerte. Me metí por una calle que no conocía y encontré una tienda pequeña, antigua, con un letrero que decía: Objetos perdidos. No vendían paraguas ni comida. Solo cosas raras. Relojes sin manecillas, llaves oxidadas, fotos sin rostros, cartas cerradas. El dueño era un hombre muy viejo con guantes blancos. Me preguntó: ¿qué perdió? Yo respondí sin pensar. Una conversación. Él asintió como si fuera lo más normal del mundo. Sacó de un cajón un teléfono fijo, de esos viejos, color beige. 3 minutos, dijo. No cambie los hechos. Solo diga lo que no dijo. Le pregunté cuánto costaba. Me entregó un recibo amarillo. Decía: pago pendiente. Será cobrado cuando recuerde. No entendí. Pero marqué el número de la casa de mi papá. Y él contestó. No sé cómo explicar lo que sentí al escuchar su voz. No sonaba como una grabación. No era un sueño. Era él, con esa forma seca de decir aló, como si estuviera ocupado arreglando algo. Me quedé mudo. ¿Fabián? Preguntó. Lloré de inmediato. Le pedí perdón. Le dije que sí lo necesitaba. Que había sido orgulloso. Que no sabía cómo hablarle sin sentir que estaba perdiendo. Él guardó silencio. Luego dijo:
Yo también debí escucharte más. Quise decirle más cosas, pero el dueño de la tienda levantó 3 dedos. El tiempo se acababa. Mi papá dijo algo extraño antes de cortar. No vuelvas a esta tienda. Tu mamá vino una vez por mí, y todavía la están cobrando. La línea murió. Me giré hacia el viejo, pero la tienda estaba vacía. No había estantes. No había objetos. Solo una pared húmeda y una puerta cerrada por fuera. Cuando salí, la calle era otra. Revisé el recibo amarillo. Ahora tenía una nueva línea. Conversación entregada. Recuerdo en proceso de ajuste. Al principio pensé que todo había sido una experiencia paranormal. Rara, sí, pero hermosa. Hasta que llamé a mi mamá. Le pregunté si alguna vez había visto una tienda llamada Objetos Perdidos. Se quedó callada. Luego me dijo: no vuelvas ahí. Le pedí que me explicara. Me contó que, después de morir mi papá, ella encontró esa tienda y pidió verlo una última vez. El dueño le permitió entrar a un cuarto donde mi papá estaba sentado, vivo, joven, esperándola. Hablaron durante 3 minutos. Cuando salió, empezó a olvidar cosas pequeñas, su perfume, una canción, una receta. Después olvidó la voz de él. Ese era el precio. No te quitaban dinero. Te quitaban recuerdos equivalentes al peso de lo que recuperabas. Esa noche busqué el recibo amarillo para romperlo. Había cambiado otra vez. Decía: primer cobro realizado. Corrí al baño y me miré al espejo. No podía recordar el rostro de mi papá. Solo su voz diciendo: no vuelvas a esta tienda. Y en mi bolsillo apareció una llave oxidada con una etiqueta. Para cuando quiera recuperarlo. Mi abuela tenía cajas llenas de fotos viejas. Un domingo, mientras limpiábamos su casa, encontramos un álbum que yo nunca había visto. Era de cumpleaños, reuniones familiares, viajes a fincas, bautizos. Todo normal. Hasta que vi una foto de mi 5º cumpleaños. Yo estaba frente al pastel, con cara de susto, mientras mi familia cantaba. Pero al fondo, junto a la ventana, había un niño mirándome. No era primo. No era vecino. No era nadie que yo conociera. Tenía una camisa azul y el pelo muy bien peinado. Le pregunté a mi mamá: ¿quién es ese niño? Ella miró la foto y se puso pálida. No había ningún niño ahí. Pensé que exageraba. Revisamos más fotos. El niño aparecía en casi todas. En mi primer día de colegio, estaba detrás de la reja. En una Navidad, sentado bajo el árbol. En una foto de playa, parado en el agua hasta las rodillas. Siempre mirando a la cámara. Siempre igual. Misma edad. Misma ropa. Entonces encontramos una foto que no tenía sentido. Era del funeral de mi abuelo. Yo tenía 12 años. El niño estaba sentado a mi lado. Tomándome la mano. Mi abuela empezó a llorar cuando vio esa foto. Le pregunté si sabía quién era. No respondió al principio. Luego fue a su cuarto y trajo una caja pequeña, cerrada con cinta. Adentro había una partida de nacimiento. El papel estaba dañado, pero se alcanzaba a leer mi apellido. Había otro nombre antes del mío. Un hermano. Mi hermano. Según mi abuela, mi mamá tuvo 2 hijos. Gemelos. Pero uno murió al nacer. Nadie hablaba de él porque mi mamá no lo soportaba. El problema era la fecha. El documento decía que mi hermano nació 3 días después que yo. Eso era imposible. Mi abuela juraba que siempre hubo algo raro. Decía que en el hospital entregaron 2 bebés, luego uno desapareció de los registros, y los médicos actuaron como si nunca hubiera existido. Mi mamá lo negó todo. Pero esa noche, revisé fotos digitales en mi computador. El niño también estaba ahí. Incluso en selfies. Incluso en fotos tomadas años después de que supuestamente murió.
Luego abrí la cámara frontal por accidente. No estaba solo en la pantalla. Detrás de mí, el niño sonrió. Y por primera vez habló. Me tocaba vivir a mí. Me desmayé. Desperté en el hospital. Mi mamá estaba llorando a mi lado. Le pregunté por el niño, por mi hermano, por las fotos. Ella dijo que no sabía de qué hablaba. Cuando volví a casa, el álbum ya no estaba. La caja tampoco. Mi computador tenía todas las fotos, pero el niño había desaparecido de cada una. Por un momento sentí alivio. Hasta que vi mi documento de identidad sobre la mesa. Mi segundo nombre era distinto. Yo nunca había tenido segundo nombre. Ahora decía el nombre del niño. Fui al espejo. Mi cara era casi igual, pero había detalles cambiados, un lunar que no recordaba, una pequeña cicatriz en la ceja, los ojos un poco más oscuros. Llamé a mi mejor amigo. Le pregunté cómo me describiría físicamente. Se rió. Como siempre. Camisa azul en todas las fotos de niño, pelo bien peinado, cara de susto. Se me cayó el teléfono. Busqué una foto de mi quinto cumpleaños. Yo estaba frente al pastel. Pero al fondo, junto a la ventana, había otro niño. No tenía camisa azul. No tenía mi cara actual. Tenía la cara que yo recordaba como mía. Y estaba golpeando el vidrio desde el otro lado. Como si quisiera entrar. Me mudé a un apartamento pequeño en un edificio viejo. Todo parecía normal, excepto por una cosa: cada noche, a las 11:46 de la noche, alguien golpeaba mi pared desde el otro lado. 3 golpes. Siempre iguales. Pensé que era el vecino. Al tercer día, golpeé de vuelta. Los golpes se detuvieron. A la mañana siguiente, encontré una nota bajo mi puerta. Por favor, no responda. Él cree que todavía vive ahí. Fui donde la administradora. Le pregunté quién vivía al lado. Me miró confundida. Ese apartamento está vacío desde hace años. No le creí. Subí y toqué la puerta del apartamento vecino. Nadie abrió. Pero desde adentro alguien dijo: ya te escuché anoche. La voz era idéntica a la mía. La administradora abrió el apartamento vecino con una llave maestra. Estaba vacío. Sin muebles. Sin polvo. Sin olor. Nada. Pero en la pared compartida había marcas de golpes desde adentro. 3 golpes. En el suelo encontré una factura vieja con mi nombre completo. La fecha era de hacía 7 años. Yo nunca había vivido ahí antes. Esa noche, a las 11:46, los golpes volvieron. Esta vez escuché una voz. No firmes el contrato. Me acerqué a la pared y pregunté: ¿quién eres? Del otro lado respondió: el que se quedó cuando tú entraste. La pared empezó a vibrar. Luego apareció una grieta muy fina. Por la grieta vi mi sala. Pero no la actual. La vi llena de cajas, como el día de mi mudanza. Y vi a alguien firmando el contrato. Era yo. Al día siguiente revisé el contrato de arriendo. Todo estaba normal, salvo una línea que no recordaba haber leído. El arrendatario acepta ocupar la unidad disponible en la versión estable del inmueble. Fui a buscar a la dueña. No existía. La dirección de la inmobiliaria estaba vacía. El número telefónico no funcionaba. Esa noche, cuando llegaron los golpes, ya no venían de la pared. Venían desde mi puerta principal. 3 golpes. Abrí. Frente a mí estaba mi vecino. O yo. Pero más pálido, con la ropa sucia y los ojos hundidos. Me miró con odio. Te dije que no firmaras. Intenté cerrar la puerta, pero él puso la mano. Este apartamento solo puede sostener una versión. Las luces parpadearon. El pasillo se deformó como una imagen mal cargada. Corrí hacia mi habitación y cerré. Al amanecer, todo volvió a la normalidad. Casi todo.
En mi contrato ya no aparecía mi nombre. Aparecía el suyo. Y desde esa noche, cada vez que alguien nuevo se muda al edificio, yo despierto dentro de la pared. Esperando las 11:46. Iba manejando de noche por una carretera que conocía perfectamente. Era el camino de siempre entre mi ciudad y el pueblo donde vive mi madre. A mitad del trayecto apareció un aviso naranja. Desvío por mantenimiento. Seguí la ruta indicada. Era una carretera estrecha, sin postes, sin casas, sin señal. Después de 15 minutos, noté algo raro. El reloj del carro marcaba la misma hora, 9:18 de la noche. No avanzaba. El GPS no tenía señal. Luego vi luces al fondo. Pensé que era una estación de gasolina. Pero era una casa. Mi casa. La misma fachada, el mismo portón, las mismas ventanas. Solo que mi casa quedaba a más de 100 kilómetros. Me bajé del carro. En la entrada había un letrero. Bienvenido de vuelta, papá. Yo no tenía hijos. La puerta se abrió antes de que tocara. Una niña de unos 8 años salió corriendo y me abrazó. Papá. Me quedé congelado. Detrás de ella apareció una mujer. No la conocía, pero ella me miró como si hubiera esperado toda la vida por mí. Pensé que ibas a llegar tarde otra vez, dijo. Entré porque no sabía qué más hacer. La casa era mía, pero no. Había fotos en las paredes donde aparecía yo con esa mujer y esa niña. Vacaciones, cumpleaños, Navidad. En todas yo sonreía. Una versión de mí que parecía feliz. En la mesa había 3 platos servidos. La niña me tomó de la mano. Hoy sí te quedas, ¿cierto? Entonces vi mi celular sobre la mesa. No era el mío, pero tenía mi huella. Lo desbloqueé. Había cientos de mensajes de mi madre. El último decía: sé que esa vida parece mejor, pero no es tuya. Sal antes de que amanezca. Intenté irme, pero la mujer bloqueó la puerta. No estaba enojada. Estaba triste. Siempre haces esto, dijo. Siempre recuerdas la otra versión. Le pregunté qué estaba pasando. Me explicó que, años atrás, yo había tenido un accidente en esa carretera. Según ella, mi mente quedó partida entre 2 vidas posibles, una donde seguí solo, y otra donde formé una familia. Pero solo una puede continuar, dijo. La niña empezó a llorar. Afuera, mi carro ya no estaba. El cielo comenzó a aclarar. Recordé el mensaje de mi madre, salir antes del amanecer. Corrí por la parte trasera de la casa y me interné en el monte. La niña gritaba mi nombre. La mujer también. Cuando salió el sol, desperté dentro de mi carro, estacionado en la carretera real. Mi celular tenía una llamada perdida de mi madre. La llamé. Contestó llorando. Gracias a Dios. Soñé que te perdía otra vez. Volví a casa. Todo parecía normal. Hasta que abrí la guantera del carro. Dentro había un dibujo infantil. 3 personas tomadas de la mano. Abajo decía: papá eligió mal. Todo empezó con una canción en la radio. Iba en un bus, medio dormido, cuando sonó una melodía antigua. No era famosa, pero me produjo una tristeza absurda, como si la conociera desde niño. La letra decía: cuando el cielo se apague, no abras la puerta. Miré a los demás pasajeros. Nadie parecía escucharla. Le pregunté al conductor qué emisora era. No tengo la radio prendida, dijo. Se me heló la sangre. La canción siguió sonando, clara, dentro del bus. Cuando llegué a mi parada, la melodía terminó con una frase. Primer aviso completado. Esa noche busqué la letra en internet. No existía. Pero encontré un foro viejo donde alguien había escrito: si escuchas esa canción 3 veces, algo viene a corregirte. La segunda vez la escuché en mi apartamento.
Estaba cocinando cuando la melodía salió del microondas. No como interferencia. Como si alguien hubiera puesto un parlante dentro. Cuando el suelo respire, no mires atrás. Apagué el microondas. La canción siguió. La luz de la cocina parpadeó. Los azulejos parecieron moverse lentamente, como si la pared estuviera inhalando. Entonces escuché golpes en la puerta. 1, 2, 3. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero mi teléfono recibió una notificación de calendario. Corrección programada, mañana, 6 de la tarde. Yo no había creado ese evento. Intenté borrarlo, pero volvía a aparecer. Esa noche soñé con una ciudad vacía, completamente igual a la mía, pero sin gente. En cada ventana había radios encendidas reproduciendo la misma canción. Al despertar, tenía sangre seca en los oídos. Y una nota escrita en mi mano. Ya escuchaste demasiado. A las 5:59 de la tarde del día siguiente, cerré ventanas, desconecté aparatos y me senté en la sala. A las 6 exactas, todo se quedó en silencio. Luego comenzó la canción. Esta vez venía de todas partes. Del techo. Del suelo. De mi pecho. Cuando tu nombre cambie, recuerda quién eras. Mi documento cayó de la mesa. Lo recogí. Mi nombre era distinto. Las fotos de mi casa también habían cambiado. En ellas aparecía una familia que no conocía. En mi celular, mis contactos tenían otros nombres. Mi rostro seguía igual, pero mi vida ya no. Alguien tocó la puerta. Recordé la primera frase. No abras la puerta. No abrí. Entonces una voz al otro lado dijo. Señor, venimos por el error anterior. Miré por la mirilla. Había dos hombres de traje gris, pero sus caras no estaban bien cargadas. Eran borrosas, como imágenes sin terminar. La canción terminó. Todo volvió a la normalidad. O eso creí. Desde entonces, nadie recuerda mi nombre anterior. Ni siquiera yo. Solo sé que no me llamaba como ahora. Y cada cierto tiempo, cuando alguien tararea una canción cerca de mí, siento que la puerta vuelve a sonar.